Ama a la iglesia como esposa. Nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. Y con estas palabras quiero darle la bienvenida a nuestra escuela sabática, a lección número 10, Cónyuges en la cruz. Y hoy tengo la oportunidad de estar con mi esposa. Amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Soy contento de compartir contigo y bueno, para no dilatar más, vamos a comenzar. Cónyuges, juntos en la cruz. Bueno, a través de cada semana, lección tras lección, Dios nos ha querido dar un mensaje, ¿no? Debemos estar unidos, unidos en verdad. Y bueno, la lección número 10 de esa escuela sabática no difiere, no es la excepción de la temática. De hecho, el mismo título nos dice cónyuges, juntos o unidos, y nos dice en la cruz, ¿no? Unidos con Jesús, en otras palabras. Amor, quería preguntar, para ti, ¿qué es la palabra cónyuge? Bueno, para mí podría significar dos personas o sí, dos personas unidas bajo un mismo yugo, por decirlo de esta manera. Así es, y bueno, hay detalles muy bonitos que nosotros podemos encontrar en esa palabra, porque si nos menciona de dos, ¿verdad? Dos personas, dos entes, pero realmente el yugo se pone sobre dos bueyes, ¿no? Y en la Biblia, y pues no vamos a explayarnos en este momento en eso, pero la Biblia nos dice que los bueyes son un símbolo del pueblo de Dios. Entonces, dos personas, dos miembros de la iglesia del Señor, unidos, cargando el mismo yugo. Y en la Biblia también se nos enseña que el yugo es un símbolo de la ley. Entonces, son dos personas que se unen para obedecer la ley de Dios. Por eso es tan impactante y tan importante el título y como inicia esta lección. Dos unidos con un propósito, llevar el yugo. Y ese yugo, bueno, la ley de Dios. Y Jesús dijo, si tú llevas mi yugo, el yugo de Jesús es fácil y ligera de su carga porque es la carga del amor. Sí, es interesante porque em, hemos estudiado, como tú lo mencionabas ahora, la unidad, pues en la carta que Pablo escribe a los Efesios, y siempre pues el hilo conductor de esta carta es la unidad no solo como judíos, entre los judíos y los gentiles en la iglesia, sino también la unidad como hermanos, la unidad en los dones espirituales, la unidad con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y yo creo que hemos llegado a un punto tan importante y yo creo que el mejor ejemplo para hablar de unidad es la familia. Y vale la pena resaltar de que la unidad en todos los aspectos es posible solamente por Cristo. Y yo creo que es un punto muy importante a tener en cuenta en esta lección, que es muy linda, me parece muy linda porque tiene una analogía muy especial, y es la analogía entre el esposo y la esposa y la analogía entre Cristo y su iglesia. Y yo creo que es un tema muy lindo, muy especial, que debemos nosotros meditar en esta mañana. Y bueno, hay un bosquejo general, ¿no? Me gustaría leerlo. Y bueno, y tenemos versículos para memorizar. Efesios 5, 25 al 27, pero la temática como tal hoy nos acompaña desde el versículo 21 del mismo Efesios 5 hasta el versículo 33, hasta el final del capítulo. Pero hay diferentes puntos, ¿no? Uno,
Efesios 5, 21 al 33, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua. Vamos a hablar mucho acerca de la sumisión y habla de la sumisión mutua de los creyentes. Luego, ofrece consejo a las esposas cristianas y también luego ofrece consejo a los esposos y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges. Entonces, Pablo es especial, ¿no? Habla de los esposos, de las esposas, luego habla de los esposos y luego hace como una reflexión final donde une a ambos. Entonces, es un mensaje importante para la iglesia y es un mensaje importante para las familias del pueblo de Dios, ¿no? Para las parejas. Y bueno, vamos a continuar hablando un poquito más de consejos para las esposas cristianas. Pero antes de hablar de consejos para las esposas cristianas y abordar los primeros versículos, bueno, tú querías compartirnos algo más acerca del matrimonio. Bueno, la lección nos enseñaba, nos hablaba un poco acerca del matrimonio, cómo era celebrado en la antigüedad. Quizás, bueno, hoy en día, pues el hombre le propone matrimonio a la mujer y bueno, se hace una celebración, un día, y bueno, y se va de luna de miel. Pero en la antigüedad nos narraba la historia de que el hombre, primero antes de entrar en compromiso nupcial con su esposa, debía hacer un contrato. A este contrato se le llamaba los esponsales. Era un contrato prematrimonial en donde el hombre pagaba una suma de dinero, y no solo suma de dinero, sino también objetos de valor. Y se firmaba de que, bueno, ahora la mujer iba a ser entregada a él como esposa. Es interesante porque vemos aquí un contrato, o sea, un negocio. Bueno, yo doy esta parte y a cambio recibo esto. Y yo creo que es un punto que debemos tener ahí en reposo mientras avanzamos. Y luego se nos dice de que cuando ya se hacía este contrato por escrito, incluso el novio o la familia del novio otorgaba una suma de dinero muy importante, que incluso nos decía de que muchas de las aldeas dependían económicamente de esta dote, de este dinero que se entregaba para poderse sostener económicamente, de esta tradición. Ahora, luego de que se hacía este proceso, este contrato legal, nos encontramos con que, bueno, se celebra ahora sí la boda. ¿Y cómo se celebraba? Bueno, se nos dice de que el novio salía con una procesión, con una procesión de personas alegres, con música, se dirigían hacia el hogar de la novia a buscarla. Y mientras tanto, antes de esto, la novia debía estar en su casa con las damas de honor, su familia, preparándolas. Dice la historia de que la bañaban, la limpiaban, la ponían muy hermosa. Y cuando el novio llegaba junto con la procesión a recibir a la novia, luego todos se dirigían juntos hacia su nuevo hogar, ya hacia su nuevo hogar donde iban a vivir, y ahí se estaban una semana disfrutando, compartiendo. Por eso es interesante el relato que yo creo que más adelante vamos a hablar acerca de Jesús en las bodas de Caná. Un momento en que ya después de tantos días se acaba el vino. Y esto era muy común en las bodas de la antigüedad. Y pues bueno, durante toda esa semana de que se disfrutaba, se compartía con los amigos, con la familia, finalmente se entregaba a la novia en compromiso nupcial al novio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque nosotros vemos de que el matrimonio fue establecido por Dios para colocar en los hombres amor, alegría, felicidad. Fue establecido desde antes de la entrada del pecado. Y el Señor lo ha sostenido a lo largo de la historia porque entendemos de que es algo santificado, una institución santificada para beneficio de los hombres y de las mujeres. No, Dios pensó en el matrimonio para, bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero Dios pensó en la unión del matrimonio para reflejar su carácter y también su unidad, ¿no? Dios,
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son uno. Y Él dejó el matrimonio para mostrarnos a nosotros también que debemos ser uno y podemos llegar a ser uno con Dios también, ¿no? En propósito, en amor, en santidad. Y bueno, hay muchos principios. Es muy bonito ver cómo se hacía este proceso del matrimonio en la antigüedad. Y tiene muchos datos interesantes, ¿no? Como quién alistaba a la novia, como tú lo mencionabas. Bueno, qué estaba haciendo el esposo mientras tanto. Algo tuvo que ofrecer el esposo para poder entrar en matrimonio con la esposa. Y también vemos que todo eso se cumplió en la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, el dote que Jesús dio por su iglesia, ¿no? Por su novia, y ese dote es nada más y nada menos que su propia sangre, ¿no? Su sacrificio en la cruz del Calvario. A Jesús dio un dote, Jesús dio el mayor de los dotes para comprarnos, exactamente, así como el, el padre de familia estaba esperando un don, un dote para poder entregar a su novia, así Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Y bueno, sé que hay cada pequeño detalle cuenta y nos cuenta del plan de la redención. Y es algo muy bonito que el Señor quiere que nosotros empecemos a comprender. Pero voy a saltarme a los versículos. Sí, me gustaría que me acompañaras. Efesios 5. Y el versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así comienza esta sección, ¿no? Someteos unos a otros en el Señor. Amor, ¿cómo es ese proceso de sometimiento? ¿O para ti qué es someterse? Bueno, te cuento de pronto en particular que mientras estaba buscando en el diccionario la palabra someter, entre uno de los conceptos o significados que aparecía, decía subyugar, humillar. Y yo decía, wow, pero este no es el concepto del que se nos habla. Entonces fue cuando empecé a buscar pues a la raíz etimológica de esta palabra en el contexto en que se dio. Y básicamente el Señor lo que nos manda es a unirnos los unos con los otros, a siempre dándole prioridad a los demás, a siempre nosotros negarnos a nosotros mismos. No significa un sometimiento de humillación, de maltrato, no. Significa el poder nosotros estar dispuestos a que los demás, a que nuestros hermanos, a que nuestros esposos también puedan guiarnos. Mira, quiero compartir un poquito más acerca de esa palabra. Y la palabra someter viene del griego hupotazo y significa subordinar, reflexivamente, obedecer, bajo, sometido, sujeto y sumiso. O sea, son sinónimos, ¿no?, que nos ayudan a comprender esta palabra someter. Y cuando Pablo dice someteos unos a otros, no solamente, y hablando en el matrimonio, no es solamente que la mujer se va a someter al hombre, sino dice el hombre va a someterse también a la mujer. ¿En qué aspecto, no? Dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nuestra sociedad muchas veces olvida la segunda parte de ese versículo. Las mujeres se tienen que someter, ¿no? Aunque aquí dice unos a otros. Pero luego hay otros versículos que dicen, la mujer tiene que obedecer al esposo en todo lo que él le diga. Pero sabemos que eso es mentira, porque debemos someternos unos a otros, sí, o disponernos a, pero dice en el temor. Otra palabra para temor es respeto, ¿no? En el respeto o en la ley de Dios. ¿Cuán importante es comprender eso? Porque cuántas familias hoy hay desgraciadas, con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, porque no han comprendido esta parte, que mi primer deber
es hacia Dios antes que a mi esposo o antes que a mi esposa o inclusive antes que a mis hijos. Mi primer deber es ante Dios. Mi primera oración es ante Dios. Pero muchas veces nosotros cambiamos las prioridades, ¿sí? Y ponemos a personas en el primer lugar donde no deberían ir. El primer lugar es Dios. Y si Dios está arriba, en el primer lugar, todo lo demás va a funcionar. Y el sometimiento va a ser fácil y ligera va a ser la carga. Creo que es un versículo rico, ¿no? De sometimiento. A veces yo te digo, ¿te da miedo ser sometida? Bueno, hablando en este contexto, pienso que es una bendición porque si tú lo notas más adelante en el versículo 22, nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Pero hay otras versiones que nos dicen, casadas, sométanse a sus esposos, a sus maridos como al Señor. Y yo pienso de que uno de los puntos importantes que se nos habla aquí es nosotros podernos aferrar a Dios antes que a nuestros esposos. Y claro, quizás este texto ha sido muy utilizado para, hablando de una forma controversial, porque se da a entender de que, bueno, las esposas deben estar bajo la orden del esposo, que es lo que el esposo diga. Incluso esto se ha llegado hasta el punto en que, bueno, si mi esposo es agresivo, si mi esposo quiere pedir algo de mí cuando quiera, como quiera, sin importar si es bueno o malo, yo debo cumplirlo. No es el contexto del que se nos habla aquí. Es totalmente diferente. Es sujetarnos. Y yo me imagino de que sujetar, pues cuando nosotros nos sujetamos a alguien, lo hacemos siempre de nuestro brazo. Cuando nosotros vamos a sujetar ya sea a nuestro esposo o a nuestros hijos. Es interesante porque es algo que te hace alusión a que ambos van juntos, sujétense los unos a los otros. Es decir, si mi hijo resbala y yo lo tengo sujeto, yo puedo aferrarlo a mí y permitir de que no caiga. Lo mismo el esposo con la esposa, sujétense, estén siempre juntos, vayan de la mano, pero vayan de la mano a la cruz, Y yo creo que es interesante porque el Señor en la Biblia no menciona de que el hombre debe ser la autoridad absoluta de la mujer. Porque si nosotros nos damos cuenta en la creación, cuando Eva es creada, ¿de qué manera es creada Eva? Nos dice la Biblia de que Dios colocó un sueño profundo en Adán y que abrió en su costado y sacó una de sus costillas. Y de ahí formó ¿a quién? A la mujer. Y vale la pena resaltar de que ¿por qué el Señor no pudo haberla tomado de algún otro órgano, sino de su costilla? Y yo quiero leer, yo creo que este párrafo que voy a leer es muy importante porque nos da la respuesta. Se encuentra en el libro Hogar Cristiano, en la página 21. Nos dice, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo las plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Es interesante porque aquí nos está hablando de que ella no fue sacada de la cabeza o de los pies para que ella no fuese superior al hombre, ni para que tampoco fuese pisoteada por el hombre, sino de su costilla que representa a su lado. Y por eso nos dice, para que los dos, para que más bien debería estar a su lado como su igual. Es decir, en la Biblia no vemos de que prevalece ni el machismo ni el feminismo, sino ambos cónyuges deben avanzar juntos. Es interesante porque la lección nos lo dice en el título. Y quiero leer otra cita muy importante hablando acerca de este punto. Nos dice, muchos maridos, este es el Hogar Cristiano, en la página 101,
nos dice, muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos. Pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Tremenda cita, tremendo, porque aquí, como tú lo mencionabas antes, nosotros debemos someternos primero a Dios antes que a todas las cosas o que a todas las personas. Y luego, así como nos sometemos a Dios, entonces ahora se nos da el primer consejo a las esposas: sujétense también a sus esposos como lo hacen con Dios. Entonces vemos de que aquí se saca tanta información importante, y es que un hombre que es rudo, tosco, egoísta, no representa bien la cabeza, que es Cristo. No está siendo en el término correcto de la palabra la cabeza del hogar, y la esposa no debe sujetarse a eso, porque bajo ninguna premisa se permite la violencia o la humillación de la mujer o viceversa en el hogar. Yo creo que cuando esto llega al hogar, totalmente se ha destituido el propósito con el que Dios creó la familia. Se ha perdido por completo y se debe restaurar. Sí. Nuevamente, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego agrega algo más, como al Señor. Y bueno, todo lo que tú mencionabas es importante, porque las mujeres, hablando en este caso las esposas, deben estar sujetas. Es la misma palabra que usamos en el versículo anterior, cuando nos dice someteos. Entonces, cuando dice las casadas estén sujetas, es la misma palabra en griego, hupotazo, que es como subordínate, sé obediente, pero nos dice, a sus propios maridos como al Señor. Y creo que resume todo lo que has dicho, porque el marido debe reflejar al Señor. Y este Señor pues es Jesús. Nosotros como hombres, como esposos, como sacerdotes del hogar, debemos reflejar a Dios. Debemos mostrar en nuestro carácter las cualidades de Jesús. Y cuando no lo hacemos, la consecuencia va a ser penosa, la consecuencia va a ser muy triste, porque cuando el hombre o la persona que guía no sabe tratar, la consecuencia es la anarquía. Y estaba investigando un poquito sobre esta palabra, sé que es conocida, y la anarquía viene se compone de dos palabras. La primera es an, que significa no, y la otra palabra significa poder o mandato. Es más difícil pronunciarla, entonces no la voy a pronunciar. Entonces, no al mandato, o no al poder, o no al liderazgo. Eso es lo que significa la palabra anarquía. Cuando nosotros como hombres en el hogar, no solamente en el hogar, ¿no? Hoy vemos que cuando se abusa del poder o de la autoridad, porque cabe resaltar que Dios puso al hombre como cabeza del hogar, como sacerdote, como quien lleva el liderazgo. Pero cuando nosotros abusamos de ese liderazgo, cuando nosotros no lo usamos bien y damos una imagen equivocada de lo que es un Señor de verdad, lo que se va a producir en el corazón opuesto es la anarquía, o sea, no obedecer a la autoridad. Y cuando existe eso en la casa, cuando el esposo actúa de una forma
equivocada, abusiva, va a generar en la esposa y va a generar en los hijos la rebelión. Por eso una familia puede reflejar el amor y la unidad del cielo, y de hecho el Espíritu de Profecía nos dice, ¿no? La familia es un pedacito de cielo, pero puede reflejar la enemistad, la discordia y la perdición. Por eso es tan importante, como dice el versículo 21, someteos. El hombre se somete a lo que dice la mujer y la mujer se somete a lo que dice el hombre en el Señor, ¿no? Es una unidad, por eso nos dice, son uno. Bueno, es algo que se construye, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos muy poquitos meses de casados y estamos poco a poco aprendiendo, ¿sí? Hay familias que tienen mucha más experiencia, pero podemos ver que a veces se puede tornar un poquito amarga la experiencia del matrimonio, pero Dios no quiere que sea así. Dios desea que la experiencia del matrimonio sea dulce, ¿verdad? Que sea dulce como la miel, que sea grata, que sea emocionante, pero todo siempre bajo el temor y el respeto de Dios. Esa es como la base y la construcción para establecer una familia sólida, una familia ejemplo, una familia que sirva y tema a su Señor. Bueno, hay más detalles y los versículos pues siguen relatándonos más cosas especiales que vale la pena hablar, pero aunque ya lo dijimos, pero el 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es la historia estos versículos nos relatan la historia de las familias, ¿no? O sea, o como deberían ser, pero esos versículos también me relatan ese matrimonio que existe y se va a consolidar entre el pueblo de Dios y su Dios y Jesús. Bueno, amor, ¿qué podríamos sacar de enseñanza? O no sé si tienes también algo más que aportar. Y me gustaría que abordáramos esa parte, ¿no? Jesús y su relación con la iglesia. Yo creo que uno de los textos o de los versículos que nos habla muy específicamente de la relación de Cristo y su iglesia, lo encontramos en Ezequiel el capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Yo creo que esta historia me pareció tan hermosa porque te da una perspectiva de Jesús tan redentiva, tan hermosa hacia su iglesia. Y quiero leer, sé que son muchos versículos, pero quiero leerlos de una forma rápida para que el tiempo no nos apremie. Nos dice desde el verso 1, pero recibí del Señor esta palabra, hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, y di, así dice el Señor a Jerusalén, tu origen y nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no fue cortado tu ombligo, tú fuiste lavada con agua, no fuiste lavada con agua limpia, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta con pañales. No hubo quien se apiadara de ti para hacerte algo de esto, sino que el día en que naciste fuiste echada en pleno campo y menospreciada. Entonces yo pasé junto a ti, te vi agitándote en tu sangre y te dije, aunque estás en tu sangre, vive. Y te hice crecer como la hierba del campo, y creciste y llegaste a ser grande y hermosa. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y vi que tu tiempo era de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y con juramento entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, limpié tu sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
Te atavié con adornos y puse pulseras en tus brazos y collar en tu cuello. Puse una joya en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, plata y vestido de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura que era perfecta y del esplendor que yo puse sobre ti, dice el Señor. Qué historia tan hermosa, porque aunque está en un contexto de la historia muy real, también tiene una aplicación para la iglesia hoy. Y uno de los puntos importantes que cabe resaltar es que era una costumbre pagana de los paganos abandonar a sus hijos al nacer, echarlos en un campo descubierto. Incluso muchos niños, muchos bebés al nacer morían en esos lugares. Pero aquí nos encontramos con que Jesús está haciendo una analogía y por eso le dice, naciste del amorreo y tu madre hitita, es decir, paganos. Naciste de una nación pagana. Y yo creo que este punto es interesante porque podemos compararlo cuando Israel estuvo en Egipto. Israel nació en Egipto, nació en una nación pagana. Y vemos que después nos dice de que no fue lavada con agua, ni limpiada, ni frotada con sal. Y esto también se realizaba cuando los niños nacían, se les frotaba con sal para fortalecer su piel. Y pues la sal tiene también propiedades preservativas. No fue cortado su ombligo, había que cortarlo para que pudiese ya tener independencia al alimentarse. Y nos dice de que todo este proceso, hablando más adelante, de que Él no solo la limpió, no solo la lavó, sino que también cuando estuvo en su tiempo de amores, hay unas versiones que narran de que estuvo en su tiempo de menstruación, dice, extendí mi manto sobre ti. Y esto es un símbolo de compromiso. Yo no sé si recuerdas la historia de Ruth, cuando Ruth se acuesta a los pies de Boaz y le dice, extiende tu manto sobre mí, porque eres mi pariente más cercano. Es un símbolo de matrimonio, de pacto, de unidad. Y esto lo hizo en el monte Sinaí con Israel. Cuando él sale, hace un pacto. Y nos dice de que, bueno, para no extenderme más en la historia, de que la vistió y la hermoseó. Y yo creo que este punto el Señor lo mencionaba para recordarle a Israel de que toda la grandeza que habían recibido, de que todas las bendiciones no era por ellos, no había sido por el esfuerzo de ellos, sino había sido por misericordia de Dios. Entonces vemos de que en esta relación se compara, nos dice de que la iglesia como esposa de Cristo, porque Cristo también desea a nosotros limpiarnos, lavarnos a través del bautismo y hacernos una hermosa esposa para Él. Así es. Bueno, hay una pregunta. Nos dice, ¿qué elementos de esa historia refleja Pablo en el bosquejo, bueno, de Efesios? No lo vamos a alcanzar a leer todo, pero hay características especiales, ¿no? Una, la apartó, la limpió, la vistió, la adornó, la alimentó, la engrandeció y la hizo reina. Impresionante. Porque esta historia que nos relata en el libro de Ezequiel y que bueno, Pablo también la hace suya, nos revela todo lo que Dios se ha dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Él desea apartarnos, ¿no? Recordemos que la palabra santo es apartar, ¿no? El Señor desea apartarnos y tiene un propósito, quiere limpiarnos de nuestro pecado, vestirnos con su justicia, ¿no? Adornarnos con sus dones, desea alimentarnos con su palabra, desea engrandecernos, ¿no? Con la experiencia cristiana y desea hacernos reyes, porque cuando en esa historia es llamado al pueblo de Israel, es llamado a ser una nación y reina, ¿no? Interesante, ¿no? O que sea modelo, ejemplo y gobernante sobre los demás pueblos. Y Dios a nosotros nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, nos dice el libro de Pedro. Entonces, todo lo que Dios se propone hacer, que es maravilloso, dice la parte final, a causa de Él.
En nosotros no hay nada. En el ser humano no hay nada. Nosotros solamente somos trapos de inmundicia, nos dice la palabra del Señor. Pero si nosotros buscamos al Señor y aceptamos su propuesta de matrimonio, el Señor va a hacer todo esto con nosotros. Pero no es por nosotros, es porque Él nos ha dado todo. Y Él es el que se propone transformarnos. Y Él es el que se propone cambiarnos, redimirnos y darnos la vida eterna. Esto es justicia por la fe. Es algo muy bello, porque la experiencia del matrimonio, Dios se ha propuesto por medio de esta unión, de esta unión entre dos personas, ejemplificar y mostrar el mensaje de justicia por la fe. Maravilloso. Todo lo que Dios se propone con su pueblo. Y bueno, el tiempo ha pasado. Hay mucho que analizar, pero vamos a ir poco a poco dándole el enfoque final. No sé qué más deseas compartir, porque hay, bueno, de hecho sí hay más versículos por analizar. Sí, yo creo que, bueno, en lo que mencionabas ahora y en la historia que leímos, uno de los puntos importantes es que luego que Jesús, que es representado como alguien que pasa y que ve a esa criatura toda sucia, abandonada, la restaura, la limpia y la viste como se vestían las hijas de los reyes, con bordado, con seda, hermosa. Y eso es lo que Dios desea hacer con nosotros, con su pueblo. Ahora, creo que bueno, como lo mencionabas para avanzar, quiero leer los versículos 28 al 30, que nos dice: de este modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí hay dos puntos importantes, porque a la esposa se le dice que debe someterse, sujetarse a su esposo, y al esposo se le dice: debes amar a tu esposa. ¿Por qué piensas de que a los dos se les dice algo diferente? ¿Por qué no le dice lo mismo al esposo, sino que le dice ámala? Bueno, pues tenemos dos casos particulares, ¿no? Y podemos decir, tenemos dos mentalidades diferentes. El hombre necesita más confirmación y la mujer necesita más trabajo, por decirlo de esta forma, emocional, ¿no? Pero eso se fortalece con el respeto que el hombre puede darle a la mujer. Pero me gustaría resaltar algo ahí tan importante. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y bueno, ese versículo es muy profundo, y aunque tanto el hombre como la mujer, pues Dios los dotó de cualidades diferentes, ¿no? Ambos se complementan y bueno, ya lo mencioné, el hombre necesita más apoyo, confirmación, y la mujer necesita un apoyo más espiritual, también más, bueno, llevado quizá a los sentimientos, pero con inteligencia. El versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. O sea, es tan especial esta unión, es tan íntima esta unión. Por ese versículo me hace recordar otro texto de la Escritura, y es muy conocido, y es Hebreos 4:12, donde nos habla de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pero nos dice que penetra hasta los huesos, hasta lo más profundo del ser. Y cuando el hombre y la mujer están en una unión de matrimonio, el Señor quiere que ambos sean uno, porque el Señor desea que la espada de la palabra los perfore a ambos hasta lo más íntimo. Y cuando tú y cuando yo, como uno, permitimos que la palabra nos penetre hasta el final, hasta lo último, podremos experimentar también el amor de Dios. Porque sabemos que esto no es literal, ¿no? Esto es algo simbólico. Cuando nos gozamos en lo que el Señor nos ha dado,
podemos experimentar como uno la palabra del Señor. Así es, y bueno, tú diste una opinión con respecto al texto, pues bueno, es también parecida a mi opinión. Yo pienso de que, pues bueno, nosotras las mujeres necesitamos confirmación, necesitamos ser reafirmadas, sentirnos amadas. Esa es nuestra tendencia natural, sentirnos amadas, sentirnos seguras. Y el hombre, su amor para él es representado, podemos decirlo de esta manera, a través del respeto que uno como mujer pueda tener hacia su esposo, la admiración, lo hace sentir seguro. Entonces hay dos mentalidades totalmente diferentes, pero que se unen para ser uno, para ser una misma carne. Y yo creo que entre las muchas cosas de las que hemos mencionado, cabe resaltar en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 24, cuando Dios celebra la primera boda en la tierra y dice, lo que Dios unió no lo separe, así el hombre y la mujer llegarán a ser una sola carne. Así como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno, así la pareja debe ser uno y así su iglesia también debe ser uno, no solo entre los hermanos, sino también con Dios. Y lo más interesante es que estamos siendo invitados a esa boda. ¿No te parece una excelente noticia de que nosotros estamos siendo invitados a las bodas del Cordero? ¿Y quiénes representan esa novia? Su pueblo, su iglesia, cada uno de nosotros. El Señor desea entrar en pacto con nosotros. Pero si nosotros en estos momentos o somos representados como esa novia, ¿qué debemos estar haciendo? Lavándonos, preparándonos, arreglándonos. Pero no nosotros, porque la novia no lo hacía ella, lo hacía su familia. En este caso el Espíritu Santo es el que nos prepara, es el que nos lava, nos purifica. Es el tiempo en estos momentos en que debemos nosotros estar preparándonos para encontrarnos con el Señor, con el novio. Y no sea que nos pase como las novias, como las vírgenes insensatas, que nos quedemos por fuera. Por eso el Señor desea que hoy entendamos a profundidad este mensaje, porque en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, debemos ya estar haciendo los preparativos para esa boda especial. Amén. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, el Señor nos invita y les invita a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, a unirse en el vínculo del amor, ¿no? Y a unirnos con Jesús. Si hoy tenemos problemas en el hogar, si hoy tenemos dificultades, si hoy tenemos luchas, de pronto nos falta un personaje en la ecuación, de pronto nos falta ese Dios de amor, y Dios es amor, nos falta Él en la ecuación. Hoy te invito, y sé que mi esposa también les invita hoy, a decir, Señor, ven a mi casa, de pronto tú haces falta, tú nos haces falta, por favor ven, socórrenos, constrúyenos y enséñanos el verdadero amor. Y bueno, con este versículo vamos a concluir con una palabra de oración y me gustaría que nos pudieras dirigir. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por todo lo que te propones hacer en nosotros. Señor, queremos dejarnos guiar por ti. Queremos ser lavados por tu sangre preciosa. Queremos ser transformados. Queremos que tu manto de justicia nos arrope, Señor, y cubra nuestra desnudez espiritual. Te pedimos, oh Dios, que puedas bendecir a todos los hogares, a todas las personas, Señor, que en estos momentos están viviendo dificultades, problemas. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, interviniendo en cada familia, dando la fortaleza necesaria para poder vencer el pecado. Ayúdales y ayúdanos a nosotros a avanzar juntos hasta la Canaán celestial. Acompáñanos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.